seamos expuestos a pruebas. Y vamos a ser expuestos a pruebas. Pero también que si cumplimos su palabra, Él nos va a proteger para que no seamos dañados ni separados de su amor. Amén. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Conservar y guardar la palabra de Dios en nuestra vida, tal cual y como fue escrita. Amén. Eso es lo que platicábamos también algo el viernes. Mira, Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice, cuando tú lo tengas dices amén. Alguien diga amén. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Y tú y yo estamos morando aquí en la tierra, ¿eh? No me digas que no. No me digas que no estás morando. Estamos morando aquí en la tierra. Somos cristianos, pero estamos morando aquí en la tierra. Amén. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Qué tremendo. Dice que viene la hora de la prueba. Y esta hora se refiere a la gran tribulación que precederá a la segunda venida de Cristo. Muchos predican que todos los que son salvos van a ser arrebatados y se van a ir al cielo. No es cierto. Yo es mi deber predicarte sobre esto para que no seas engañado. ¿Por qué? Porque tú escuchas a muchos predicadores y a muchos pastores dentro de púlpitos que te dicen que la iglesia va a ser arrebatada y que ya nos fuimos y felices todos y contentos. Amén. Alguien dígame. Amén. No, mi hermano, no te engañes. La hora de la prueba viene y tú y yo vamos a estar ahí presentes. Amén. Digo, si todavía estamos vivos. Si nos morimos mañana y todavía no viene la hora de la prueba, pues bueno, ya nos fuimos, ya le libramos la hora de la prueba. Pero la iglesia va a estar dentro de la hora de la prueba. Y yo te lo compruebo con versículos que están dentro de la Biblia. Amén. ¿Alguien diga amén? Amén. O sea, va a venir la gran tribulación. Ahora, muchos van a ser engañados con este tipo a veces de predicaciones diciéndote que la iglesia va a ser arrebatada. Y pues tú estás contento, dices, si ahorita viene el Señor Jesucristo, nos vamos al cielo y punto, y se acabó. Pero dice en la Biblia que no va a venir antes de la gran tribulación. Primero es la tribulación y después la venida de Cristo. Amén. ¿Alguien diga amén? ¿Cuántos quieren ser arrebatados al cielo? Bien, nomás que tienes que pasar la prueba. Tienes que pasar la prueba. Amén. Wow. Es muy triste, mi hermano, esto de lo que están diciendo, ¿verdad? Que todos los que son salvos irán al cielo para eludir el sufrimiento de la gran tribulación. Es muy triste, ¿verdad? De que dicen que no van a pasar por la tribulación y muchos repiten esto sin ser cierto. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Amén. Fíjate, antes de proseguir, te voy a decir algo y con algunos textos bíblicos, si quieres tú los puedes anotar, mi hermano, para que lo puedas ver, para que puedas ver, ¿verdad? El engaño que prepara Satanás, ¿verdad? Para que tú no estés preparado para la gran tribulación. Y la gran tribulación es un evento, mi hermano, sí, que pronto va a suceder. Gran tribulación, del griego megalipsis, así con TH, lipsis. Y significa sufrimiento, angustia, preocupación grande. Con el prefijo mega o gran, significa al doble. El Señor Jesús, antes de que Él venga, va a iniciar primero la gran tribulación y nos alerta contra los falsos maestros y contra los falsos Cristos. Amén. Para que cuando venga la gran tribulación, tú y yo estemos preparados, porque muchos han sido engañados, muchos. En una ocasión un pastor, yo platicaba con él, porque unas personas se fueron de aquí de la iglesia a su iglesia, y le dije yo, pastor, se fueron para allá, nada más que le digo, ¿sabe una cosa? Se fueron mal. Y decía, no se preocupe, pastor. Dijo, están bien. Le dije, no se fueron bien, dije, porque se fueron odiándome. Hicieron una cosa fuerte. Dijo, caray.
ay, no había yo pensado en eso. Le dije, no, piense usted. Fíjate que esas personas regresaron en una ocasión y me pidieron perdón. Y yo le dije, ¿sabe una cosa? Le dije, no se preocupe, yo desde el primer momento le dije, yo les perdoné. Y sabes una cosa, hace unos meses sucedió otro evento fuerte con ellos. Y vieras que ahorita me odian como no tienes idea. Wow, qué tremendo, porque son engañados por quién, por el enemigo. Por el enemigo, mi hermano. Y de veras, tenemos ahora sí que orar por ellos para que sean libres, mi hermano. Amén. Amén. En el libro de Mateo, mi hermano, en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Fíjate, ellos regresaron y pidieron perdón. Nunca jamás volvieron a la iglesia. Pero ahora hubo un problema con ellos, un problema que no, ajeno totalmente, ¿verdad? Y ellos agarraron odio hacia nuestras personas. Qué tremendo, ¿verdad? Digo, pero bueno, ellos siguen diciendo que son cristianos, pero por los hechos nosotros demostramos si somos hijos de Dios o no lo somos. Amén. Fíjate, Mateo 24 dice en el versículo 5, y dice, habla de las señales antes del fin, y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Alguien dígame, dice, es necesario que esto acontezca. Diga conmigo, es necesario que esto acontezca. Es necesario. Jesucristo dijo que era necesario. Amén. Ahora, ¿cuándo va a iniciar la gran tribulación? ¿Cuándo inicia la gran tribulación? La Biblia no, cuando tú lees la Biblia detenidamente, mi hermano, y con la presencia y lleno del Espíritu Santo, Dios te va revelando paso a paso las cosas para que usted no sea engañado. Dice del versículo 15. Dice, del mismo capítulo 24, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, entre paréntesis, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Algunos proclaman también que va a venir un arrebatamiento en secreto, porque por estos versículos que dicen que el que esté en Judea huyan a los montes. Y dice, el que esté en la azotea no descienda para tomarle su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y eso es mentira. El arrebatamiento va a ser a la luz pública y todo ojo lo verá cuando venga. Amén. Alguien diga amén, mi hermano. Fíjate, claramente nosotros podemos ver, ¿verdad?, que la referencia aquí cuando dice de Daniel a la profanación del templo. En el año 168 a.C., el gobernante asirio Antíoco Epifanes, te hago un poquito de historia. Antíoco Epifanes profanó el templo, incluso levantó ahí un templo a Zeus, y con animales inmundos que sacrificaba ahí, profanó el templo. En el año 70 después de Cristo vinieron los romanos y destruyeron también el templo, y solamente dejaron un muro que hoy en día llaman el muro de los lamentos. Cuando tú vas a Jerusalén, a Israel, que por fe yo creo que algún día voy a ir, claro, conmigo. Fíjate, ese muro es donde van los judíos ahora todavía. Algunos judíos ortodoxos son los que van a orar y son los que están en el muro y no los han visto a veces en los comerciales. Ese es el único muro que queda. Pero ¿a qué se refiere con la abominación desoladora? Esa es la iglesia. Dice Romanos que tú y yo nos presentemos como un sacrificio vivo. Este es nuestro culto racional. Amén. Y venimos aquí en la iglesia a adorar a Dios Todopoderoso. Alguien diga amén y déle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Fíjate, las profecías de Daniel en el capítulo 9, versículo 24 al 27. Los que quieran anotar pueden anotarlo. No los vamos a leer, nos vamos a ir rápido. Apocalipsis 6, versículo del 14 al 17. Y el contexto en Mateo del capítulo 24, del versículo 15 al 31, indican que el cumplimiento final de la abominación de la desolación ocurrirá durante un periodo de tribulación.
El evento mismo involucra al anticristo, al falso profeta, porque así lo incluye. Sí, la gran tribulación es cuando el anticristo se proclame Dios y se siente él en una religión universal. Él va a tratar de que haya un solo gobierno, va a tratar de que haya una sola moneda. Ustedes lo han visto en Europa con el euro. Todas las naciones de Europa se unieron para crear una sola moneda, el euro. Eso es parte del anticristo, que lo que está haciendo. Cuando venga la gran tribulación, va a existir una sola moneda a nivel mundial, un solo gobierno a nivel mundial, y va a existir una sola religión a nivel mundial. Eso es lo que dicen los textos bíblicos que te acabo de decir, mi hermano. Amén. Alguien diga amén, mi hermano. Bien. El anticristo va a hacer quitar el continuo sacrificio hacia Dios. Nosotros debemos presentarnos ante el Señor en la iglesia como un sacrificio vivo. Amén. Pero Él va a hacer, mi hermano, a impedir que los cristianos adoren en los templos. Y ya lo estamos viendo en China, en la India. Es más, aquí en México, en Oaxaca, en Chiapas, en partes de Veracruz, no hay templos porque los destruyen. Y los impuestos para levantar un templo, una iglesia, son más caros que levantar una casa. Es en serio. Fíjate, y él va a hacer una imagen y hará que todos la adoren. Y el que no la adore hará guerra contra ellos y los matará. Dice en Apocalipsis 13, versículo 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, se le dio, ¿sí? ¿Qué dice? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, mi hermano. En el versículo 10 dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Dice: aquí está la paciencia y la fe de los santos. La traducción, sí, lenguaje actual traduce, dice: quien deba ir a la cárcel lo llevarán. Quien deba morir de espada, a filo de espada morirá. Esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar los sufrimientos y seguir confiando en Dios. Muchos suponen que la gran tribulación va a demorar 7 años. Dicen que 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. No es cierto. Los textos bíblicos dicen, por ejemplo, Daniel 7:25, Daniel capítulo 12, versículos 7 y 11, y dice también Apocalipsis 13, versículo 5, que la tribulación demorará 3 años y medio. Amén. Dice Daniel 42 semanas. Si tú multiplicas 42 semanas, vienen siendo... Y 42 meses, perdón, 42 meses dice. Perdón, Daniel dice 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Amén. Alguien diga amén. Abusado, mis hermanos. Hay que hacer a veces multiplicaciones y matemáticas. Cuando a veces te dice en la Biblia un codo, tú tienes que medir .45. Eso es lo que mide un codo. Y no era con la mano extendida, sino así. Eso significa. ¿Cuánto significa un hilo? Bueno, todo eso viene en la Biblia y tenemos tú y yo que saber las medidas para saber cómo está todo compuesto. Amén. Esta es una breve reseña, mi hermano. Volvamos de nuevo a la prédica. Alguien diga amén y denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Fíjate, cuando dice yo también te guardaré de la hora de la prueba, claramente dice que seremos guardados de la hora de la prueba. Porque está implícito el griego tereo. Tereo significa guardar. El griego tereo significa guardar, y significa guardar hacia adentro. ¿Qué significa el griego tereo? Significa guardar en el estado original, metafóricamente a una persona, en el estado original. Como Dios te ve ahorita, así te conservará y así te guardará. Amén. Alguien diga amén, mi hermano. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo la victoria. Fíjate, vamos a ver Juan capítulo 17, versículo 11. Juan 17, versículo 11. Amén, aleluya. Cristo vive, aleluya. Amén. Estas enseñanzas, mi hermano, es para que tú y yo no seamos engañados.
Cuando tú escuches a un pastor o a alguien que te diga que vamos a ser arrebatados y nos vamos a ir al cielo bien padre, sí se escucha hermoso y se escucha bien padre, ¿a poco no? El problema es que tenemos que pasar la prueba. Si Jesucristo ya anunció que ya viene, la prueba va a empezar inmediatamente. Son 3 años y medio de tribulación. Es más, incluso dice en Apocalipsis, en el capítulo 13, dice que les pondrá la marca de la bestia. Dice que es marca de hombre, el 6666. El 6, acuérdense que les decía yo el viernes, por ejemplo, significa, es hombre. Amén. Y fíjate, ¿qué significa eso con la marca? Dice que no podrán comprar ni venderlo, dice en el libro de Apocalipsis. Si tú lees del capítulo 12 al 17, habla de todo eso. Y dice claramente que no podrán vender y no podrán comprar. Una de las grandes tribulaciones que va a tener el cristiano es que imagínate no poder comprar alimento, mi hermano. Porque solamente dice que la marca va a ser en el brazo o va a ser en la frente. Va a ser un chip, para que me entiendan. Ahorita los bancos lo están empezando a implementar. Ahorita tu huella la pones y ahí te aparece Juan Pérez, vive en la narco, no. Tiene tantos hijos y tantos nietos y tiene un amante. No, ¿verdad? No. Abusados, dice el hermano. Aguas. Bien, en los bancos ya te están utilizando la huella. Ojo, si ustedes no han ido a sacar su licencia de conducir, ya te están con un láser en el iris para identificarte. ¿Cuántos han ido a sacar últimamente su licencia de conducir? ¿Ya te pusieron un láser, verdad que sí? ¿Sí? ¿Por qué? Y dentro de poquito ya están sacando en Estados Unidos los chips. Algunos se los están poniendo acá y otros aquí. Exacto. La licencia trae el chip de todo. Trae ahí, dice qué tipo de sangre tienes, dónde vives, quién es tu esposo, tu esposa, bla, bla, bla. Todo eso trae. Entonces, mi hermano, esa va a ser la marca que va a tener, mi hermano, el mundo. Y dice la Biblia claramente en Apocalipsis que todo aquel que tenga el sello de la bestia, dice que arderá en el fuego del infierno. Por eso tú y yo, mi hermano, mira lo que dice en Juan capítulo 17, versículo 11. Cuando lo tengas, dices amén. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Ahí está otra vez el griego tereo, guardar. Dice, guárdalos. Esta es una palabra griega que es tereo y significa, ¿verdad?, guardarlos en el estado original. Dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Fíjate, no le dijo Jesucristo que los sacara del mundo, sino que los guardara dentro del mundo. Amén. Alguien diga amén. Amén. Igual, mi hermano, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que en la hora de la prueba que va a venir, dice el Señor, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Y este verbo significa exactamente lo mismo, guardarte. Dice que te va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Amén. Alguien diga amén. Amén. Dice en el versículo 15 de Juan, dice, no ruego que los quites del mundo. Otra vez, el griego tereo, guardes, dice, sino que los guardes del mal. Otra vez de nuevo vemos el griego aquí implícito en toda su naturaleza, lo que significa guardarnos. Nos va a guardar el Señor Jesucristo. Sí, seremos preservados, guardados del mal. No que salgamos de este mundo para ser guardados, sino que seremos, sí, guardados del mal. Jesucristo está diciendo, no los saques del mundo, Padre, no los saques, guárdalos. Ahí en el mundo, guárdalos del mal. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando dice, te guardaré de la hora de la prueba, indica que estaremos expuestos a esa hora. Amén. Pero, diga conmigo, pero estaremos protegidos. ¿Cómo vamos a ser protegidos si hemos guardado la palabra de su paciencia? Es decir, del evangelio eterno que enseñan las escrituras, la paciencia y la perseverancia en la esperanza del regreso del Señor. Amén. Aleluya.
porque nos hemos ocupado diligentemente de nuestra salvación. Hay muchos que no se ocupan diligentemente de la salvación. ¿Se puede perder la salvación? Claro que sí. Lee Hebreos en el capítulo 1, 2 y 3. Léelos, mi hermano. Trae una gran enseñanza ahí. Debemos de soportar con paciencia las aflicciones del tiempo presente y perseverar en proseguir hacia Él, hacia nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que así cuando venga la gran tribulación, Dios nos protegerá y nos guardará de la hora de la prueba. Isaías 43, versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, dice, no te anegarán. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y si cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Notemos algo, no dice si a lo mejor pasas. No, dice que vas a pasar. Es enfático este versículo, lo está afirmando que todo cristiano va a pasar por esas pruebas. Dice, pero yo te voy a guardar de ese día. Amén. Alguien diga amén. Aleluya. Fíjate, hay una cosa. ¿Daniel fue al foso de los leones? Sí fue. ¿Lo evitó Dios? No lo evitó Dios. Yo te voy a decir una cosa. Daniel era un hijo de Dios, auténtico hijo de Dios, y Dios no impidió que Daniel fuera al foso de los leones. Pero fíjate una cosa, dentro del foso de los leones, Dios cerró la boca de los leones. Para que el milagro sea más grande y poderoso. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? A Dios sea toda la gloria. Él evitó que Daniel tuviera un daño en su persona. En los últimos días, los cuales nosotros creemos que ya son, mi hermano, sí, son los que estamos viviendo, la maldad se irá multiplicando y la gente irá dando rienda suelta a inmoralidades, lujurias, lascivias, los deseos del cuerpo se van a volver cada día más fuertes, enojos, contiendas, pleitos. Y solo los creyentes consagrados podrán resistir solamente eso. Ojo, los creyentes, yo le puse así, los creyentes light no podrán ser salvados de la hora de la prueba. Porque dentro de las iglesias a veces hay creyentes que están siendo light. Fíjate, te voy a decir una cosa. Yo por eso oro mucho y oro mucho delante de Dios, porque se está levantando más fuertemente el liderazgo de esta iglesia. Y cuando siempre que encomiendo una misión a una persona, le digo, abusados, porque te van a venir ataques del enemigo. No es que yo le profetice nada, no empieces con abusados, que los super religiosos también van a ir al infierno. La religiosidad también mata, abusados. Y yo te voy a decir algo, y fíjate, me decía un hermano, pastor, nomás me dijo usted que hiciera yo eso, dijo, y lo estoy haciendo con todo el amor del mundo. Dijo, y no me le he acabado, dijo, estas 2 semanas me ha ido como en feria. Y el enemigo lo trae. Pero ¿sabes una cosa? Dios lo ha permitido para que su carácter de él sea más pulido. Al final Dios le va a dar la victoria. Al final Dios lo va a levantar con gran poder, mi hermano. Porque él ha estado perseverando en Cristo. Él ha estado levantándose a las 3 de la mañana a orar. Dice, pastor, me ha estado levantando el Señor a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. A veces no me deja dormir, son las 12 de la noche y no me puedo dormir. Y que ese es el Señor con su Santo Espíritu para que usted guerree más. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. La palabra de la paciencia de Jesucristo. Ser paciente significa que debemos permanecer constantes mientras estamos bajo mucha presión. La paciencia es para seguir fielmente a Cristo a través de cualquier problema, desilusión, tribulación, frustración, porque el reino de Dios
y la perseverancia van de la mano. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y aquí podemos ver a Juan. Dice del versículo 9. Dice: yo, Juan. Aquí vemos a Juan hablando y declarando. Dice: vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y ahí te narra, dice: estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Alguien diga amén. Amén. Fíjate, Juan está compartiendo la experiencia de la tribulación o de la persecución que él sufrió por causa de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Por predicar su palabra, por permanecer fiel al Señor. Amén. Pero él estaba con el ánimo dispuesto, aún bajo el injusto sufrimiento, él estaba dispuesto, ¿sí? Tuvo que esperar pacientemente en el Señor. Juan soportó su exilio, fue alejado de su familia, y él lo soportó por amor al Señor Jesucristo. ¿Tú crees que no tenía parientes? Claro que sí, tenía parientes. Fue separado de ellos y fue llevado a una isla, pero lo soportó. Fíjate, Juan estaba bajo mucha presión. Claro que sí. Dile al que está a tu lado: el problema que estás pasando es pequeño. Amén. Alguien diga amén. Aleluya. Juan soportó su exilio lo mejor que pudo. Él se mantuvo fiel en Cristo sin intentar liberarse a sí mismo. Él no lo intentó. No intentó culpar a nadie. Amén. Por su sufrimiento. Claro que no. Juan vivía bajo condiciones de tribulación y de sufrimiento y de mucha prueba. Pero Juan siempre guardó y cuidó la palabra de la paciencia de Cristo. No se volvió impaciente. Cuando en medio de la prueba o tribulación confiamos en el Señor Jesucristo, Él siempre nos protegerá de todo mal. Por eso el Señor Jesucristo decía en Mateo, capítulo 24. Vamos de nuevo a Mateo 24. Y dice en el versículo 13. Cuando lo tengas dices amén. Mateo 24 dice más: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es para el Señor hacer ofrenda. Ojo, aquí dice que tenemos nosotros que perseverar hasta el fin. No es hasta la mitad, no es a medio camino, dice que es hasta el fin. Usted tiene que ser cristiano hasta el último día que estemos aquí en la tierra. ¿Qué eres enojón? Pues desde ahorita ve quitando ese enojo de tu corazón. ¿Qué eres lujurioso? Ve desde ahorita quitando esa lujuria de tu corazón. ¿Qué eres impaciente? Desde ahorita ve quitando esa impaciencia. ¿Qué eres de los que contestan groseramente? Desde ahorita empieza a contestar con mansedumbre. Si eres de los que no se humillan, desde ahorita empieza a humillar delante de Dios. Si eres de los que no soportan a los hermanos, desde ahorita empieza a soportarlos. Porque si no, Dios no te va a librar de la hora de la prueba cuando venga sobre este mundo. Amén. Alguien diga amén y denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Fíjate, dice que persevere. Perseverar viene del griego hupomeno. Algunos lo escriben con H, otros lo escriben con J. La connotación es lo mismo, hupomeno. Hupomeno significa mantenerse uno en pie en el conflicto, sobreponerse, resistir, soportar, estar uno firme, no desplomarse bajo la tensión, perseverar bajo presión. Fíjate que yo siempre rindo más mejor cuando estoy bajo presión. Sí, cuando me la estoy llevando como el pescadito así de nada y nada y nada, no rindo de veras. Pero cuando estoy bajo presión, es cuando siento más la presencia de Dios. ¿Es en serio? Ojo, mi hermano, yo
Yo era de las personas que más lloraba cuando venían las pruebas. Yo era de las personas que más le clamaba al Señor que me librara de las pruebas. Hoy le digo al Señor, gracias Señor por esta prueba, porque esto me indica que voy por el camino correcto. Amén. Amén. Aleluya. Alguien diga amén, mi hermano. Amén. El Señor me decía, le decía yo hace 2 semanas, me decía, echa tu palabra en la red. Y me dijo, fíjate, una noche completa no me dejó dormir. Y yo hacía a dormirme, y yo hacía como que me acomodaba y el Señor me despertaba. Te voy a enseñar, dijo este texto bíblico. Wow. Y no dormí, mi hermano. No dormí. El jueves para amanecer viernes, estaba yo orando intensamente. Me levanté bien de madrugada, eran como las 4 de la mañana, mi hermano. Estaba yo, eran las 3:50 y tanto cuando me levanté. Y a las 4 me puse a orar, mi hermano. Y estaba yo intensamente y me dice el Señor, así, como en una, algo difícil de explicar. Y me decía el Señor, ¿habrá algo imposible para Dios? Y en ese momento empiezo a llorar. Le digo, Señor, tú lo sabes, que nada es imposible para ti. Y al terminar de orar me vuelve a decir el Señor, ¿habrá algo imposible para mí? Dije, Señor, nada hay imposible para ti. Y ahorita que decía nuestra hermana Enriqueta, nada hay imposible para Dios. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Rey. Fíjate, cada presión que pasamos por los problemas o dificultades es una oportunidad para crecer. Las luchas diarias con los problemas disgustan, pero son oportunidades. Siempre hay un propósito en la prueba. Dios la permite para refinarnos y hacernos ensanchar. El salmista decía en el Salmo 4:1, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Lee el Salmo 4, versículo 1. Pero cuando vienen los tiempos duros y difíciles, aparecen personas. Ahí está el pero. Cuando vienen las pruebas y dificultades, ahí es cuando vienen y aparecen personas. Y esas personas, mi hermano, wow, en lugar de ayudarnos, nos perjudican, más nos vamos para abajo. Por ejemplo, decía en el Salmo 4, versículo 6. Vamos al Salmo 4, versículo 6. Alguien dígame. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Gloria. La victoria. Mira, el salmista, sí, estaba en angustia. Lo dice en el versículo 1. Dice que él estaba en angustia. Él estaba en angustia. El salmista declara que él estaba siendo angustiado. Pero dice, mira cómo aparecen personas. Y dice el salmista David, dice en el versículo 6, dice, muchos son los que me dicen. Quiere decir que había personas que a David en el medio de la angustia le hablaban. ¿No se te parece raro que de repente cuando tú estás pasando problemas te aparecen personas que ni en cuenta los tenías, que no eran tus amigos, pero que ahora sí aparecen como verdaderos amigos? Y te dan consejos que en lugar de ayudarte, te llevan a la quiebra peor. Sí, es en serio. Entonces nosotros podemos entender aquí, dice, muchos son los que me dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Es como decir, bueno, oye David, tú tienes un Dios poderoso y estás pasando en angustia. ¿Dónde está el bien que él dijo que te iba a dar? Amén. Alguien diga amén, mi hermano. Sí. En esos momentos tan difíciles, en lugar de ayudarnos, esas personas nos perjudican. ¿Sí? Pero también aparecen otro tipo de personas, mi hermano. Las que son indiferentes, los que viven según las apariencias, los que se enojan y destruyen todo con sus palabras, donde en lugar de dar una consolación o consejo que instruya y que ayude en esa situación, destruyen empeorando la situación. Dice una persona, dije, no, es que no quiso recibir la corrección, no quiso recibirla, y mejor por eso dijo, me voy. Sí. Fíjate, el viernes decía, por ejemplo, Ulises, me quedé, pero empezó a cambiar. Pero ya la estás librando, ¿verdad, Ulises? Para la gloria de Dios. Amén. Alguien diga amén y denle un fuerte aplauso al Señor. Alguien diga amén.
Gloria a Dios. Y estas personas empeoran la situación con sus consejos malos y perversos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Fíjate, ¿por qué yo tengo que predicarte eso? Yo tengo que decirte esto para que usted sea librado de la hora de la prueba que va a venir sobre la tierra. Para que cuando vengan consejos malos, mejor usted agarre la Biblia y ore delante de Dios y le digas: Padre, dime cuál es tu voluntad y yo la voy a hacer. Fíjate qué hizo nuestra hermana. Dice: me humillé. Me humillé. Así dice en la carta que ella me dio para que lea. Dice: me humillé. ¿Sabe lo que significa humillarnos, hermano? No es una posición. Porque no es una posición. Cualquiera, tú y yo nos podemos postrar aquí. Pero es una disposición del corazón a permitir que Dios haga su voluntad en ti. Esa es la humillación. Permitir que yo mengue y que sea Cristo el que florezca en mí. Amén. Alguien diga amén. Mira, vamos a ver en el libro de Job. Job la estaba pasando. ¿Cómo la estaba pasando Job? Mal. Fíjate, ya le habían robado todo a Job. Habían venido los sabeos y habían acometido con dureza sus rebaños y lo habían robado. Las riquezas se habían evaporado. Dice que todos sus ganados fueron llevados y robados por esas tribus. Amén. Y sus hijos estaban muertos. Ya no tenían los hijos. Ya a los hijos nomás le quedaba la esposa. Y yo dije: no, hombre, ¿para qué le dejó la esposa? Bueno. Pero fíjate, mira, vamos a ver que en lugar de confortarlo su esposa, confortar el corazón de su esposo, le dio un consejo maligno. Mira, dice en Job capítulo 2, en el versículo 9. Cuando lo tengas, dice amén. Ya me lo terminamos. Entonces le dijo su mujer, fíjate lo que le dijo su mujer a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Wow! ¡Qué consejo! Y en los momentos de prueba aparecen personas así. No, ¿qué le vas a andar dando una segunda oportunidad? No, ya di un Abel. Órale, refúndelo en la cárcel. No. Amén. Y yo por eso me pregunto, digo, ¿por eso le fue conservada su mujer a Job? Para probar a Job. Wow. Para que lo tentara Satanás y darle más problemas a Job. Yo creo que sí, ¿verdad? La mujer dio rienda suelta a su ira y soltó su veneno y su desprecio por Job. ¿Sabes por qué yo creo que lo despreció? Porque ya no había riquezas. Ya no había para ir al church. Sí, ya no había. Es en serio. Y como ya no había, ahora sí muérete, Job. Pero cuando había, sí, como le había comprado un carro nuevo, y de ese también se lo llevaron los sabeos. Sí. ¿Qué pasa, verdad, cuando corren al esposo del trabajo y llegas a tu casa triste a recibir una palabra de consuelo y te dice tu esposa: por flojo te corrieron? ¡Wow! ¿Es en serio? Sí, mi hermano, de veras. En medio de las tribulaciones y de las angustias pasan estas cosas. Pero fíjate, yo creo que como ya no estaba eso, yo creo que a la esposa de Job le tocaba cuidarlo. Job estaba enfermo, tenía una sarna maligna, se rascaba con un tiesto. La vez pasada les explicaba yo lo que es un tiesto. Amén. Y con ese se rascaba. Y entonces mi hermano, yo creo que le tocaba a la esposa cuidarlo. Pero él, mi hermano, él se mantuvo íntegro, mi hermano. Íntegro. Porque imagínate a Job atónito y le dijo: wow, espérame, estás loca. Dios nos dio bien. ¿Qué tiene que ahora se haya ido todo esto? Job retuvo su integridad. Por eso Dios lo libró de la hora de la prueba. Sobre Job vino una hora de la prueba y Dios, mi hermano, sus convicciones, su fe en el Señor, sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, lo sacaron de esa dura prueba a Job, mi hermano. Dice la Biblia que él tuvo hermosas mujeres, hermosas hijas.
Yo no creo que las haya tenido con esta esposa. No, yo creo que sí, no lo narra la Biblia. Pero a juzgar, esta mujer con su carácter tan feo, no creo que pudiera tener hijas tan hermosas como dice que tuvieron a Yemima, a Keren, a Pur y a Cecia. Así se llamaban las tres hijas de Job. Dice que eran de las más hermosas que había sobre la tierra. Y yo no creo que esta mujer con ese falso carácter tan feo pudiera tener hijas tan hermosas, mi hermano. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, la gran fidelidad de Job, reteniendo su integridad y su amor hacia Dios. Por eso vamos a ver este último versículo y con este terminamos. Hebreos en el capítulo 10. Hebreos en el capítulo 10. Y cuando lo tengas dice amén. Versículo 36. Amén. La palabra de Dios para todos dice: tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Versículo 37. Dentro de poco el que va a venir vendrá, no tarda. A ver. Versículo 38. El que está bien conmigo vivirá porque tiene fe, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Versículo 39. Pero, diga conmigo, pero. Y señálate a ti mismo: nosotros no somos de los cobardes que regresan. Aleluya. Santo Señor. Y que se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Amén. Aún bajo circunstancias difíciles y cuando venga la hora de la prueba sobre de este mundo, Dios te va a preservar y Dios te va a guardar por su fidelidad a su amado Hijo Jesucristo. Porque si Cristo habita en mí, Él va a hacer que tú seas preservado de la hora de la prueba. ¿Que va a venir la hora de la prueba? Claro que sí va a venir la hora de la prueba, pero tú vas a ser preservado. Tú vas a ser guardado, como acuñado en las manos, en el hueco de la mano de Dios. Ahí vas a estar guardado. Entonces, ¿tenemos que temer? No. Tenemos nosotros que preocuparnos más que nada de evangelizar, de llevar la palabra de Dios, que la gente sea libre y que conozcan el glorioso reino de Jesucristo. Amén. Ponte de pie, mi hermano. Ponte de pie. Dile que está a tu lado: Dios te va a guardar de la hora de la prueba. Porque viene la hora de la prueba y Dios te va a guardar.